Que somos muy habituales en la Semana Negra de él. En este caso tenemos la suerte de tener con nosotros a Fernando Olmeda, autor de Mexique, el libro del que vamos a hablar, que vamos a presentar, y de tener con nosotros como presentador improvisado, porque no le dejamos el libro para lo que lo leyera ni nada. Queríamos recurrir a su background de conocimientos de todo, porque sabéis que Taibo es un erudito. Políglota. Eso en su caso quiere decir que habla muy bien 2 idiomas y dijimos, bueno, nadie mejor que un hombre que ha conocido el exilio y gente de la que en ese libro se habla para presentar. Pero antes de nada, yo me di cuenta de que esto que hacemos, que es una colaboración con la Fundación Anastasio de Gracia, que hemos hablado antes con ellos sobre algunos de sus proyectos y que son el Premio Nacional de Promoción de la Lectura este año con aquello de los libros a la fábrica. Anastasio de Gracia, la gente no sabe quién es, cosa que me sorprendió mucho cuando le dije a Paco, van a venir unos tíos geniales de la Fundación Anastasio de Gracia, que dijo, ¡coño! ¡Qué bien que tenga una Fundación Anastasio de Gracia! Antes de que nos introduzcamos directamente con Fernando, yo le pedí a Paco que en 2 minutos diga quién era Anastasio de Gracia, porque todo gijonés debería conocerlo, pero no es así. Mi preocupación con Anastasio de Gracia fue conectarlo en la cabeza con Asturias. Y la conexión es la Revolución de Octubre desde Madrid. Anastasio forma parte del Comité Revolucionario del Octubre desde Madrid y por lo tanto del enlace con el movimiento de la Alianza Obrera que se produce en Asturias, que es el más potente en todo el país. De hecho, es el único lugar donde cuaja la alianza de todas las fuerzas obreras en un solo bloque y el enlace con Prieto. Y encontré, pensando, las conexiones con Prieto en el acto del Turquesa, las famosas armas del Turquesa que no llegaron a la Revolución de Octubre. Es uno de los mitos más fascinantes de la Revolución del Octubre asturiano. Un barco llamado Turquesa que viene cargado de fusiles y que es el barco de los fusiles de la Revolución asturiana. Pues nanay, los fusiles no llegaron. Y Anastasio de Gracia estaba implicado en esta operación. Me da gusto oír hablar de un socialista del ala izquierda, pero luego estaba buscando las conexiones mexicanas de Anastasio de Gracia y lo único que sé es que he visto fotos de él en México con el padre de mi mujer, con el padre de Paloma, que era un socialista diputado por Ciudad Real en el último congreso y que formó parte del núcleo duro de los socialistas del exilio mexicano. Pero se me va la fecha de su muerte. Del 80. ¿Eh? Del 80, 1980. Entonces, claro, sí lo conocí. Ahora empiezo a conectar que sí lo conocí. ¿Y en dónde lo conocí? Lo conocí en una reunión de socialistas asturianos cuando les fuimos a pedir apoyo para el exilio chileno después del golpe de Allende. El exilio socialista asturiano era muy particular, era un exilio avejentado, ¿no? Por razones de edad, era un exilio de los años jóvenes, los jóvenes eran jóvenes en los 30 mediados, por lo tanto era un exilio avejentado en México y era un núcleo muy, muy activo. Gracias a ellos se pudo escribir Octubre y ahora recuerdo que lo conocí en una reunión donde estaban en la casa de Pura Tomás, la hija de Belarmino, y donde estaban los hermanos Llanella y Anastasio de Gracia.
Para mí eran unos personajes muy particulares porque... Acelera, eran unos personajes muy importantes porque tenían esa raigambre del proletariado de los 30, que era un proletariado culto, sorprendentemente culto, con un bagaje político fuerte, informados, y en aquel momento vibraron al son de la solidaridad con Chile contra el golpe. El Mexic. Bueno, voy rápido porque estas presentaciones de media hora hacen que uno tenga que hablar más rápido y decir lo mismo. El Mexic es el barco fantasma del exilio. A diferencia del Sinaya, que ha tenido toda la prensa del mundo, todas las informaciones, las tesis, los escritos y el poema de Garfias que viajó a bordo del Sinaya y la recepción y las anécdotas, o del Ipanema, el Mexic es el tercero en llegar, ¿no? De la tanda de los 3 primeros barcos. Es el misterio. ¿Por qué el tercero? ¿Cómo reunió la salida desde Francia? ¿Sí? Y la sorteada del Atlántico forman parte de una niebla que no ha sido rescatada historiográficamente. Por eso me daba mucho gusto saber que abordaste esta historia. Curiosamente no son los únicos 3 barcos del exilio. El exilio está marcado por esta trilogía. Cuando hablas de los barcos del exilio, dices Sinaya, Ipanema, Mexic. Pero durante años fui descubriendo de personas que llegaron por extrañísimos caminos después de estos barcos. Por ejemplo, los que hicieron travesías indirectas, por ejemplo, la madre de mi mujer, que llegó vía Nueva York, saliendo de Marsella, en un barco portugués o brasileño, vaya usted a saber, que tenía bandera neutral, porque cruzar el Atlántico en aquella época era muy jodido por los submarinos alemanes, y que luego reviajaban a México en un ferrocarril infernal que hacía Nueva York hasta Tijuana. 4.000 kilómetros de riel con paradas múltiples, etcétera, etcétera. De tal manera que para mí lo interesante, personalmente, de esta intervención es que nos cuentes. Yo no vengo a contar nada, vengo a abrir la puerta de que el puente que reúne el hierro de que hablaría, el hilo fino de que hablaría Garfias, al que también conocí, afortunadamente, y que cambiaba poemas por cafés en un bar que se llamaba El Hórreo. Y yo no tomaba café. El libro es de él. El libro es de él. Cuenta. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir. Gracias a los que nos siguen a través de YouTube, online. Gracias a la Semana Negra de Gijón por esta invitación. Lo primero que quiero que penséis, los que estáis aquí, es que un día como hoy, a esta hora, hace 82 años, un poquito más arriba, unas millas más arriba de la costa de Gijón, 2.067 personas, hombres, mujeres y niños, van navegando camino del exilio. De los 2.067 pasajeros que han salido un día como el de ayer, 13 de julio, desde el puerto de Burdeos, viajan 129 asturianos, hombres, mujeres y niños. Muchos son de Gijón, muchos son de Oviedo, son del occidente asturiano, del oriente asturiano. Son principalmente sindicalistas que se han enrolado para defender la legalidad republicana, que han defendido a la República en diferentes frentes, en el frente del Ebro, en Cataluña, en Valencia, de diferentes oficios. Por supuesto, nadie tiene experiencia previa en el uso de las armas, que han tenido que cruzar por la frontera de Girona y han estado en los campos de concentración durante unos días y, finalmente, gracias a su militancia como militantes del PSOE, de la UGT, de la CNT, de Izquierda Republicana, han conseguido enrolarse en uno de los barcos del exilio, que, como dice Paco, es quizá no un barco fantasma, pero quizá uno de los menos conocidos. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Del mismo modo que tanto el Sinaya como incluso el Winnipeg, que fue a Santiago, pues tenían un importante contingente de intelectuales. De los 2.067 pasajeros del Mexic, había 244 agricultores. Había 62 mecánicos, 48 maestros y también había algunos intelectuales que incluso hicieron carrera y triunfaron en México. Es decir, que
a mí me sobrecogió mucho que justamente se decidiera que fuera este día y no otro el día en que presentaba el libro aquí, ¿no? Un libro que tiene un componente asturiano importante porque, aparte de esos, digamos, dentro de esos 129 hay algunos que tienen nombres y apellidos y que quizá algunos de vosotros conozcáis, desde Luis López Dóriga, que fue sacerdote, diputado, fundador de los Boy Scouts, nació en Oviedo, a Agustín Arias Carreño, periodista del histórico diario Avance, que comentó Ángel esta mañana, que fue redactor jefe en la época en la que Javier Bueno era el director y que luego se fue a defender la legalidad republicana a Valencia y fue director de la correspondencia de Valencia. Es decir, hay un mosaico de personas, de hombres, mujeres y niños, familias enteras, que dejan atrás todo, pasan buena parte de ellos por los campos de concentración y tienen que adoptar una decisión, que es quedarse en esa Francia donde ya suenan los tambores de guerra de la Segunda Guerra Mundial o efectivamente emprender un camino incierto, un camino a mitad, digamos, entre la nostalgia y la esperanza, entre la nostalgia de la patria arrebatada y la esperanza de una vida mejor en México, puesto que, efectivamente, el gobierno de Lázaro Cárdenas había habilitado los mecanismos para recibir a ese gran contingente de verdaderos patriotas que formaron los barcos del exilio. Y bueno, pues es un libro que es una historia de un barco no fantasma, pero sí poco contado, porque al final la historia tiene que ver mucho con las historias individuales y las historias personales con nombres y apellidos de los grandes intelectuales que viajaron a México y que allí tuvieron una labor increíble. Ha sido la que más ha brillado, pero también la historia está compuesta por las peripecias individuales de gente anónima cuyas voces nunca se escucharon y de alguna forma pues este trabajo tiene ese objetivo, que es rescatar el espíritu de todas esas personas que fueron a México buscando una vida mejor, también a mitad de camino entre establecerse allí o volver, ¿no? Hay que además Paco lo sabe muy bien, la idea del regreso, la idea del retorno, sobre todo en los primeros años. Esto del fascismo va a durar muy poco tiempo, volveremos pronto, y muchos de ellos nunca volvieron. Y como nexo de unión, ya para terminar esta primera intervención, Sofía Blasco es uno de los personajes que es la que en primera persona narra esta historia. ¿Quién es Sofía Blasco? Es una mujer del primer tercio del siglo XX, de familia monárquica conservadora, que va evolucionando conforme evoluciona España en ese primer tercio del siglo XX. Y además de ser editora, dramaturga, actriz, periodista, firmaba como Libertad Castilla. Cuando empieza la Guerra Civil se convierte en miliciana sin armas en el frente norte de Madrid, en Somosierra, y es reclutada por el gobierno para ser propagandista del régimen en Suiza, Francia. Y finalmente se enrola con su hijo Jaime, se sube al barco el 13 de julio del 39, destino Veracruz, y ahí se quedó. Luego fue a México DF y esa ya es otra historia. Cuéntanos la historia de ella un poco más ampliamente, sí. Sofía, y de qué forma lo haces en el libro. Es decir, ¿qué técnica literaria usaste aquí? ¿Primera persona? Sí. Cuéntanos un poco de todo este tema. Es una de estas personas cuyas vidas no había sido rescatada. Yo estaba trabajando sobre un fotógrafo de la Guerra Civil muy conocido, que se quedó en Madrid porque no toda la historia está escrita, ¿no? Efectivamente, hay todavía fragmentos del siglo XX que no han sido narrados por diferentes razones. Entonces, se cruzó en mi camino Sofía Blasco y se ha hablado mucho de sus coetáneas, es decir, todo el mundo sabe quién es Margarita Anelken, Clara Campoamor, Colombine y todas las políticas o escritoras o intelectuales de la Segunda República que brillaron durante los 5 años, del 31 al 36, también durante la Guerra Civil. Pero nadie había reparado en la presencia de esta mujer, que es un poco heterogénea, es decir, realmente es hija de un famoso polígrafo, Eusebio Blasco, poeta, escritor, periodista, también dramaturgo del siglo XIX, contemporáneo de Becker, etc. Ella es su hija y ese origen de alguna forma le marca. Ella pasa los veranos en el norte con su padre, vienen a Gijón, viene a Santander, sobre todo a San Sebastián, en los felices años 20, ¿no? Cuando todo era diferente, y ella, conforme va evolucionando, llega la dictadura de Primo de Rivera y después el advenimiento de la República en el 31, se va incorporando, también se queda viuda y se va incorporando a esa ola de progresismo, a esa ola de libertad que se inicia en el 31. Lo más llamativo
que lo hemos comentado esta mañana en la rueda de prensa, es que confluyen en ella algunas características que la hacen distinta al resto. Y por eso es interesante la lectura de Mexique, porque creo que os va a abrir también un poco nuevos horizontes en la relectura de la historia. Es decir, es una mujer católica, republicana y antifascista. Es decir, va a misa los domingos, pero es devota de pasionaria. Esto quizá Paco nos puede ilustrar mucho más sobre estas personalidades tan especiales del siglo XX y también del XXI, ¿no? En el que confluyen estos rasgos de personalidad que podrían parecer contradictorios y, sin embargo, en el caso de Sofía Blasco, pues se amalgaman muy bien, ¿no? Y respecto al relato que también hemos comentado esta mañana, creo que es interesante, si os acercáis al libro, que veáis un poco cómo ha sido escrito. Es decir, que efectivamente, como ha dicho Ángel esta mañana, es una novela de ficción, una novela en la que ocurren determinadas cosas o hay determinados momentos que han sido ficcionados, pero a partir del rigor documental, ¿no? Han quedado los diarios de a bordo, que también se hicieron en el Sinaia y en el Ipanema, han quedado los diarios de a bordo en los archivos de la Fundación Pablo Iglesias, se pueden consultar. Y entonces, tanto eso como la recopilación documental de los testimonios que se ha hecho en México con los descendientes del exilio, pero también muchos pasajeros del barco que en su momento prestaron su testimonio, me permite dar gran rigor documental al libro. Lo que ocurre en el libro realmente ocurrió. Son 15 días de travesía en la que ocurrieron exactamente esas cosas con un envoltorio de ficción que era necesario también para que no fuera una crónica periodística. Tiene el elemento de crónica periodística por ese rigor en el manejo de los datos y luego es interesante, como comentaba Ángel, el aspecto autobiográfico, es decir, utilizando el clásico recurso de la maleta encontrada en un anticuario de Burdeos, una historiadora, que soy yo, recupera la historia escrita por la propia Sofía Blasco. Es decir, hay un cierto desdoblamiento de personalidad en el sentido de que tengamos en cuenta que Sofía Blasco no es un personaje de ficción, sino que es un personaje que realmente existió y era complicado que ella misma contara su historia. De tal manera que el hallazgo de un manuscrito, viejo pero eficaz recurso en la literatura, me sirve para que la voz que se escuche no sea la del periodista, etcétera, sino que sea la de la propia Sofía. Y ya un último detalle, he intentado, porque ella dejó escrito muchas cosas, he intentado que el estilo literario se asemeje bastante a la voz, a la forma de escribir que tenía ella en sus crónicas periodísticas, etcétera, revistas en las que escribió. Yo creo que eso también para los lectores y lectoras puede ser interesante, ese desdoblamiento de personalidad que se refiere Ángel, ¿no? Oye, ¿cómo llegaste a ella? Porque ponerte a buscar documentación y todo eso es más normal, pero siempre me interesa mucho cómo llegaste a esta mujer, porque, como tú decías, forma parte del anonimato en el que cayó mucha gente, por una parte lógico, evidentemente, sí, pero por otra que vino motivado por el desarrollo de la historia. Pero ¿cuál fue el chispazo? ¿Dónde la encontraste? ¿Quién te habló de ella? ¿Qué? Son hallazgos casuales, estas cosas ocurren así. Paco tiene mucha experiencia, porque ha escrito mucho más que yo, y a veces, ¿verdad?, se producen encuentros casuales, hallazgos digamos que inesperados, y porque ella, yo estaba, como he dicho antes, estaba estudiando a un fotógrafo y muchas de las crónicas de ella estaban acompañadas de las imágenes del fotógrafo, firmadas por el fotógrafo. Entonces, en sentido inverso, ¿quién es esta mujer que escribe la crónica que viene acompañada de una foto del fotógrafo X, ¿no? Y entonces me puse a buscar en dos periódicos de la época, que es donde escribía ella, que son El Liberal y Heraldo de Madrid, y entonces ahí empiezas no solamente a descubrir su mirada ante el mundo y ante el Madrid de la época, sino también empiezas a echar la vista atrás, a documentarte en sentido contrario y empiezas a reconstruir una vida realmente, ¿no? Ocurrió una cosa muy interesante, muy curiosa, que es que toda esta investigación data de los años 18 y 19, porque el aniversario de los barcos del exilio, el 80 aniversario, era en el año 19 y estaba prevista para esa época la publicación, ¿no? Entonces,
había muy poco escrito sobre ella y sobre todo en Wikipedia no había nada prácticamente. Entonces la gente en el año 20 con la pandemia se ha dedicado a, entre otras cosas, rellenar y engordar la Wikipedia, ¿no? De tal manera que pasados unos meses me encontré con que Sofía Blasco ya era una persona un poco más conocida sin haber publicado el libro, ¿no? Realmente tiene muchos errores esa reseña de Wikipedia porque, digamos, una búsqueda más exhaustiva en los archivos de Madrid, de fechas de nacimiento, fechas de matrimonio, fechas de defunción, casas en las que vivió, etcétera, pues digamos tiene bastante más rigor esto que la Wikipedia, ¿no? Pero bueno, es interesante cómo en este tiempo se produjo pues un movimiento que me sorprendió, ¿no? Y finalmente, bueno, pues por suerte la Fundación Pablo Iglesias, la editorial, pues apostó por él como el primer libro de una colección de memoria narrativa que supongo que tendrá de ahora en adelante más libros, eso espero. Una pregunta que te permitirá intervenir, Paco, o sea que tranquilo. Es algo que siempre pienso en los barcos. Los barcos tienen mucha historia y se pueden volver famosos por un viaje que hicieron, pero tienen mucha vida los barcos, 30, 40 años, ¿no? Te puedes encontrar con alguien que te diga, mi padre trabajó en el barco que llevó Tina Modotti de México a Europa. Y es verdad, trabajó en el SS EDA, en su padre, porque el barco acabó el funcionamiento de la vida en el año 60. Y tú, claro, estás pensando, ¿sabéis qué pasó con estos 3 barcos, las 3 carabelas que mandamos para lavar nuestro honor de que le mandamos para allá lo peor que teníamos, nuestra religión, nuestros soldados, nuestras enfermedades? Como sociedad, lo que nos salva es que tiempo después le mandamos otras 3 con lo mejor que teníamos en el país, lo mejor, y se lo mandamos. Y eso nos salva. Esta idea, ¿qué fue de esos barcos? El barco es uno de los personajes del libro también, ¿no? Para Paco, para su memoria, es el mismo barco que llevó a los niños de Morelia en el 37. El mismo barco que hacía como paquebote de una compañía transatlántica francesa, hacía recorridos Nueva York, Burdeos, Veracruz, etcétera. Es el mismo barco. Y el barco tuvo un fin terrible, ¿no? Porque volvió a España y luego lo utilizaron como barco de acompañamiento en la Segunda Guerra Mundial y los nazis lo hundieron en el año 40. ¿no? Entonces, bueno, es un triste final para el barco. Bueno, sin embargo, si lo hundieron los nazis es un buen final. Bueno, puede ser, los malos pero podría haber dado más servicio. Pero es interesante lo que comenta sobre los pasajeros porque lo que ha ocurrido, que siempre ocurre, es que a raíz de la publicación del libro, claro, han empezado a llegarme, que es lo más precioso, el feedback de los hijos, de los nietos que viven en Cuernavaca, que viven en Michoacán, que viven en Madrid o que viven en cualquier otro sitio, que viven en Valencia y que de pronto han visto cómo alguien ha rescatado la memoria y la voz de sus familiares que no fueron intelectuales realmente, que fueron a sacar adelante el proyecto de Lázaro Cárdenas y que de alguna manera los perdimos, ¿no? Y yo he querido recuperarlos a través de la palabra porque allí encontraron refugio y había que regresarlos aquí de alguna manera, ¿no? Y me parece que también para las nuevas generaciones, y un poco es el trabajo que hago yo creo que, como dice Juan Diego Boto en Una noche sin luna, de alguna forma el hilo de la memoria ha sido cortado, ¿no? Por 40 años de dictadura. Hay recuerdos negados para los descendientes, tanto los que están allí como los que están aquí. Y entonces, de alguna manera, la historia que nos precedió es el suelo que pisamos. Y yo creo que es bueno para todos recuperar estas historias de personas, hombres, mujeres, Sofía y toda su generación, que nunca tuvieron voz, ¿no? Y que yo creo que merecen un cierto reconocimiento, un cierto homenaje, como decíamos esta mañana. Tienes 2 minutos, Paco, para cerrar. Era una lata de sardinas. Piénsenlo. ¿De qué tamaño un transatlántico transporta 2.400 personas más tripulación? Más los que andaban por ahí. Sí, en 2067 la tripulación, los polizones, pero era para un barco de recreo que en ningún caso era para 2.000 personas. Si ves las fotos, cuando se recuperaron las fotos del Sinaya del Ipanema, el Mexic, eran latas de sardinas. Entonces hay que pensar cómo metes a una cantidad de gente ahí, durmiendo en cubierta en el Atlántico, que no es broma a veces. Entonces, esta vivencia la tienes que tener muy clara de que esos 15 días... Y luego, quizá la parte más interesante, el lograr conseguir pasaje. La operación de la Embajada y el Consulado Mexicano en Francia, para lograr conseguir pasaje
en un barco como este, que para muchos era la salvación, porque de los campos de concentración franceses mucha gente pasó directamente a campos de concentración alemanes al paso de los años. Sí, 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 absolutamente. Bueno, ya lo veréis en el libro si tenéis la amabilidad de leerlo y de interesaros por la historia, cómo efectivamente, como dice Paco, pues era un barco que estaba sobrepasado totalmente en cuanto a pasajeros. Había pasaje de primera, de segunda y luego abajo en la bodega iban los solteros, los hombres solteros, ¿no? Pero podemos decir a lo mejor 500 hombres en bodega o 600, vete a saber, ¿no? Y efectivamente fueron los barcos del exilio, los barcos de la libertad, los barcos de la salvación. Muchos pasaron a los campos nazis, muchos murieron en los propios campos del sur de Francia, en el entorno de Perpiñán, los conocidísimos, donde estuvieron también los asturianos, por cierto, en Argelès, Cefons, Barcarès, etcétera, estuvieron también allí. Y efectivamente, si tenías la suerte de que te rescataran los líderes del Partido Comunista o de la UGT o de la CNT y dieran tu nombre a Gamboa y a Narciso Bassols, a toda la delegación mexicana que estuvo trabajando en París y en Burdeos y en los campos, si tenías esa suerte salvabas la vida. Y la verdad, pues fue un poquito lotería, muchos se quedaron por el camino y no pudieron subir a ese barco, ¿no? Pues se terminó. Muchas gracias a Fernando por el libro y muchas gracias a Paco. Vais a poder comprarlo, aprovechad, porque no es fácil de encontrar. En la caseta os lo va a firmar y la despedida es darte las gracias con este aplauso. Muchas gracias.